Bueno, pues esta mañana quiero compartir con usted, impartir con usted una palabra que anoche que Dios estaba hablando a mi vida y me estaba dando esta palabra, yo la estaba disfrutando en mi espíritu, la disfrutaba fuertemente en mi interior, en mi hombre interior. La disfrutaba, ¿sabe por qué? Porque yo creo que este día vamos a ser impartidos de una manera poderosa. Amén. Y el título que le puse a esta palabra es el trabajo del siervo y la gloria del Hijo. Amén. Y yo creo que ya desde el nombre nos da a entender muchas de las cosas que este día vamos a hablar. Quiero que vaya ahí en su Biblia al Salmo 90, versículo 16. Salmo 90, versículo 16. Y dice así el Salmo 90, 16. Aparezca en tus siervos tu obra. Repite conmigo. Aparezca en tus siervos tu obra. Aparezca en tus siervos tu obra. Y tu gloria sobre sus hijos. Mire lo que dice la Biblia. Aparezca en tus siervos tu obra. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Otra versión que se llama Libro del Pueblo de Dios dice que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Es decir, que tu obra se manifieste a través de tus servidores y que tu gloria se manifieste a través de tus hijos. Y la Nueva Biblia Española dice: háganse visibles tus acciones a tus siervos y a tus hijos tu gloria. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Los siervos manifiestan las obras y manifiestan las acciones de Dios, pero los hijos manifestamos la gloria de Dios. Amén. Se lo voy a repetir. Los siervos manifiestan las obras, manifiestan las acciones que Dios tiene para con ellos, pero los hijos manifestamos la gloria de Dios. Los siervos tienen obras, los siervos tienen trabajo, los siervos tienen acciones, los siervos tienen servicio para Dios, pero los hijos tenemos la gloria de Dios. Amén. Los siervos sirven, pero los hijos expresan la gloria. Los siervos trabajan, pero los hijos manifiestan la gloria. Los siervos obran, pero los hijos somos la gloria de Dios. Los hijos tenemos la gloria, la vida de Dios viviendo dentro de nosotros. Y los siervos no. Los siervos trabajan para Dios. Los siervos sirven a Dios, pero los siervos no tienen la gloria de Dios viviendo dentro de ellos, porque no tienen la vida de Dios viviendo dentro de ellos. La pregunta que esta mañana el Espíritu Santo hace a la iglesia de Cristo es: ¿tú qué quieres? ¿Quieres trabajo? ¿Quieres servicio? ¿Quieres obras? ¿O quieres la gloria de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Sabes por qué? Porque yo me acuerdo en aquella casa de Betesda, en donde estaba María, Marta y Lázaro, y dice la Escritura que cuando fue convidado el Señor Jesús a ir a la casa de esa familia, Marta estaba afanada con el servicio. Marta estaba preparando la comida, estaba haciendo los frijoles que le gustaban al maestro, estaba preparando el pozole con carne de puerco para que no le hiciera daño, estaba preparando los rábanos. Ella estaba esmerada en el servicio, servía y servía porque ella quería ser nombrada la mujer del año, ella quería ser nombrada la mujer modelo, la mujer que estaba preocupada por la atención del maestro. Pero la Biblia dice que María, sin en cambio, fue y se postró a los pies del maestro. Y entonces Jesús, cuando Marta
y se da cuenta que María está en la presencia, repite, en la presencia de Cristo. Entonces Marta se molesta y dice: Señor, no recuerdo cómo dice bien la escritura, la palabra correcta, pero dice: Señor, ¿cómo dice la escritura? No recuerdo. ¿Alguien recuerda cómo dice esa parte? No te da, ¿cómo dice? Señor. Bueno, pero le da a entender: Señor, mira, ¿cómo está esto? Yo estoy aquí trabajando como burro y María está ahí a tus pies, dile algo. Y dice el Señor Jesús, dice: Marta, una cosa era necesaria que se hiciera y María escogió la mejor parte. Tú estás sirviendo, tú estás obrando, tú estás trabajando, pero lo que yo necesito es gente que busque mi presencia, gente que busque la intimidad con mi vida, gente que busque mi gloria. María ha escogido lo mejor porque María ha entendido que el servicio solamente puede ser el resultado de mi vida, de la comunión íntima que se tenga con mi persona. El trabajo, el servicio, las obras que tú realices solamente pueden ser aprobadas por Dios en la medida que la vida, la presencia, la gloria, la intimidad con esa vida y con esa gloria y con esa presencia de Dios esté en ti. Y Marta no escogió lo mejor. Marta quería trabajar, Marta quería servir, Marta quería ministerio, Marta quería funcionar, pero Marta no quería la presencia y María quería la presencia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que preguntarnos este día: ¿de qué manera nosotros estamos caminando en el reino de Dios? Porque por ahí hay otra María que también dice la escritura que el día de la resurrección ella fue a ungir al maestro. María de Betania, María de Magdala, perdón, María Magdalena. Ella fue a ungir al maestro con especias aromáticas y hierbas finas. Pero la pregunta que yo me hacía es: ¿ella fue por algo para que el maestro pudiera darle algo? No. ¿Por qué? Porque el maestro estaba muerto. María Magdalena no fue al sepulcro buscando que Jesús le pudiera dar algo. No fue al sepulcro buscando que Jesús pudiera entregarle algo o pudiera satisfacer la necesidad de algo que ella quería. Porque el maestro estaba muerto. Ella fue buscando la presencia. Ella fue buscando la vida. Ella fue buscando la gloria. Ella fue buscando lo mejor. ¿Puedes decir amén? Quienes estamos en el reino entendemos que la única manera de que nuestro servicio, de que nuestro trabajo, de que lo que hacemos sea aprobado por Dios es que sea producido por la gloria que vive dentro de nosotros. Todo trabajo y todo servicio producido en el esfuerzo carnal del hombre no le sirve a Dios. Y te lo voy a explicar más adelante. Entonces quiero que entendamos algo. Los siervos buscan que Dios les dé algo. Los siervos, aquellos que solamente buscan servirle a Dios, esperan que Dios les dé dones, esperan que Dios les dé unción, esperan que Dios les dé poder para poder trabajar para Dios. Pero los hijos buscamos la presencia, buscamos la vida, buscamos la gloria de Dios para dejar de estar muertos y tener vida, para dejar de ser reprobados y ser aprobados, para dejar de ser enemigos y ser hijos. ¿Cuántos dicen amén? Los siervos no tienen la vida, aunque usan el poder y la unción de la palabra. Te lo voy a repetir. Los siervos no tienen la vida, aunque usan la unción y el poder de la palabra. Pero los hijos tenemos la vida. Y esa vida no solamente nos permite funcionar, obrar y servir correctamente para Dios, sino que también nos permite vivir en su voluntad. ¿Puede decir amén? Por eso Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán, Señor, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. ¿Qué significa nunca los conocí? Que
Cuando viene tu hijo y te dice, papá, ¿me das dinero? Te dice, yo no te conozco. Así le dice a tu hijo. Cuando uno de tus hijos viene y te dice, papá, necesito que me des dinero, le dices, no te conozco, apártate de mí. O cuando viene alguien de la calle que no tiene ninguna relación contigo y te dice, ¿me das? Le dices, no te conozco. Entonces, miren lo que dice la Escritura. Estos hacían milagros porque eran siervos. Estos profetizaban porque eran siervos. Estos echaban fuera demonios porque eran siervos. Pero estos no eran hijos porque el Padre no los conocía. Y por cuanto el Padre no los conocía, les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, que no tuvieron la vida para vivir obedientemente a mi voluntad, que no fueron hijos para vivir en obediencia, sometidos a la voluntad del Padre, que no tuvieron la gloria para poder vivir ejerciendo el propósito del Padre en la tierra. A ustedes yo no los conozco, pero hicimos milagros, siervos. Pero profetizamos, siervos. Pero echamos fuera demonios, siervos. Trabajo, servicio, obras, sin la vida de Dios, de gente que yo no conozco y de gente que yo no apruebo. ¡Wow! Usted tiene que entender bien claro eso. Hay gente que se desvive por servir, pero el servicio sin la vida de Dios no sirve para nada. Porque solamente produce egolatría, solamente produce vanidad, solamente produce altivez, solamente produce soberbia, solamente produce enaltecimiento. El servicio sin la vida de Dios halaga a la carne. El servicio sin la vida de Dios hace que la carne se crezca. El servicio sin la vida de Dios hace que la carne huela mal. Amén. Huela mal. ¿Usted ha olido la carne mal? Uy, qué mal huele cuando huele mal. Deje un bistec afuera del refrigerador y va a ver a qué empieza a oler. Mi Dios. Y así huele una persona que sirve sin la vida. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene la vida está muerta. ¿Y a qué huele un muerto? A carne putrefacta. A eso huele un siervo que no tiene la vida de Dios en el reino. Y quiero que usted entienda algo. Los siervos existieron en el antiguo pacto porque era el tiempo de ellos. Hoy en día que estamos en el reino, existen los hijos, no los siervos. Y si hay un siervo en el nuevo pacto, huele a carne putrefacta de muerto. Porque todo lo que hace apesta a muerto sin la vida de Dios. ¡Wow! Los siervos manifiestan a través de su trabajo la unción y el poder de Dios. Pero los hijos manifestamos a través de nuestra naturaleza la vida y la gloria de Dios que vive dentro de nosotros. Nosotros como hijos no necesitamos hacer obras, no necesitamos servir, no necesitamos obrar, no necesitamos trabajar para expresar la gloria de Dios. Así que yo haga nada, la gloria de Dios se expresa a través de mi vida, porque yo estoy lleno de la vida de Dios. Yo no necesito ni mover un dedo para que usted pueda ver la gloria de Dios en mí. Simplemente ahorita usted está viendo la gloria de Dios en mí, sin que yo haga nada. ¿Por qué? Porque la gloria no es aquello que me hace trabajar, la gloria es aquello que me hace vivir, y me hace vivir para Dios. Cuando yo tengo la gloria, yo tengo la vida, dejé de estar muerto, pasé de muerte a vida, y ahora vivo por Él, para Él y por causa de Él. Por eso Dios me aprueba cuando tengo la vida y la gloria, porque todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hago es en Él, por Él y para Él. Esa es la gran diferencia entre un siervo y un hijo. Un hijo no necesita hacer obras, no necesita trabajar, no necesita obrar para expresar la gloria de Dios que vive dentro de él. El hijo mismo es el reflejo de la gloria de su padre. Amén. Yo te recuerdo que se lo dará. Cuando decía amén. Pero un siervo trabaja para Dios. Y para que un siervo pueda trabajar para Dios, a él le son dados el poder y la unción de Dios para servirle a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Excelente, gracias. Porque ya mi garganta se me está desgastando. ¿Qué es lo que hace
con un siervo. Si un siervo va a trabajar para Dios, lo que Dios hace es darle poder y unción para que trabaje para Dios. ¿Pueden decir amén? Es decir, creo que le subimos mucho. La unción y el poder es para los siervos, pero la gloria es para los hijos. ¿Me estoy escuchando? La unción y el poder es para los siervos, pero la gloria es para los hijos. Vuelve a ver a la persona que tienes a tu lado y dile, ¿qué tienes? ¿Unción y poder o gloria? ¿Qué tienes? Unción y poder. La unción y el poder es para servirle y para trabajar para Dios. La unción y el poder es para servirle y para trabajar para Dios. Pero la gloria es la vida del Padre manifestándose a través de los hijos. Un siervo trabaja para Dios. Y por cuanto un siervo trabaja para Dios, entonces Dios le tiene que dar poder y unción para que haga el trabajo. Pero un hijo no trabaja para Dios. Un hijo representa a Dios como su padre. Yo no trabajo para Dios, yo represento a Dios como mi Padre. Y como su hijo soy un representante de mi Padre y de su gobierno. Por eso Dios me da su gloria, para que yo la exprese y para que yo la manifieste a través de mi vida. Cuando alguien tiene mentalidad de siervo, trabajas para Dios buscando la unción y el poder. Alguien que tiene mentalidad de siervo está buscando la unción, está buscando el poder, está buscando los milagros, está buscando las sanidades para trabajar para Dios como siervo. Pero cuando tenemos la mentalidad de hijos, nosotros estamos expresando la gloria de Dios. No necesitamos un milagro, necesitamos que la gente vea al Padre manifestado en mí. No necesito una sanidad, necesito que la gente vea a Cristo manifestado en mi vida. No necesito una maravilla, un prodigio, una señal. Necesito que la gente vea al Espíritu Santo manifestado y expresado a través de mi vida. Para que yo sea un testigo. Un testigo es alguien que puede dar validez de los hechos de la resurrección de Cristo. Yo solamente puedo testificar que Cristo resucitó, expresando a Cristo resucitado a través de mi vida. Amén. ¿Me puedes decir amén? Amén. Entonces tenemos que entender algo. Entonces, ¿sí estamos en vivo? ¿Sí salió la transmisión? Ok, pues la persona, los que nos estén viendo, bienvenidos. Qué bueno, porque este internet ya me había puesto de malas. En el antiguo pacto había siervos, y los siervos eran llamados aquellas personas que le servían a Dios. Dios escogía personas. A unos les llamaba profetas, a otros les llamaba reyes, a otros les llamaba sacerdotes. ¿Me estoy explicando? Y sobre de ellos Él hacía venir el Espíritu de Dios para que los ungiera. El Espíritu de Dios venía sobre esas personas. La unción y el poder del Espíritu de Dios venía sobre esas personas para que ellos pudieran realizar el trabajo que Dios les había asignado. Durante el tiempo que ellos le servían a Dios, Dios les prestaba su Espíritu para el servicio y el trabajo que Dios los había escogido. Pero tan pronto como ellos terminaban el servicio para Dios, Dios quitaba el Espíritu. El Espíritu no se quedaba a vivir dentro de ellos. Por eso no eran llamados hijos, solamente eran llamados siervos. Porque el Espíritu venía y se iba de ellos y solamente les era dado para realizar el trabajo específico que Dios les había asignado. En el Antiguo Testamento todos los profetas eran siervos y ninguno de ellos era hijo. En el Antiguo Testamento todos los reyes eran siervos y ninguno era hijo, porque el Espíritu venía sobre de ellos, el Espíritu los ungía con unción, con poder, y después el Espíritu se iba y no se quedaba a vivir en ellos. ¿Puede decir amén? Pero en el Nuevo Testamento el Padre y los hijos son un solo Espíritu.
Porque cuando el Espíritu Santo vino a vivir en el hombre, descendió sobre el hombre, sobre la iglesia el día de Pentecostés, el Espíritu Santo ya no regresó jamás al Padre, se quedó a vivir dentro de la iglesia, se quedó a vivir dentro de mí. La vida del Padre se quedó a vivir dentro de mí. La gloria del Padre se quedó a vivir dentro de mí. La presencia del Padre vive dentro de mí. La naturaleza del Padre está dentro de mí. La esencia del Padre está dentro de mí. Y por eso soy llamado hijo y no siervo. Ay, bienvenido siervo del Señor. Y yo digo entre mí, mi Dios, la ley. Ay, tenemos como invitado al siervo del Señor. Y yo digo, Señor, alinea su lenguaje a tu cultura. Hasta parece que llegué a la sinagoga judía. ¿Está entendiendo la magnitud de las palabras que yo estoy hablando? Muéstrame a la persona que tiene esa palabra y dile, tú no eres un siervo, eres un hijo. Quítate esa palabra de siervo. Los siervos no tenían la vida y la gloria de Dios dentro de ellos. A menos que no tengas la vida de Dios y que trabajes para Dios, entonces eres un siervo. Y si hay siervos que trabajan para Dios sin la vida, se lo voy a repetir porque no me entendieron. Hay siervos, existen siervos de Dios que trabajan para Dios, le sirven a Dios, pero no tienen la vida de Dios. Esos no son hijos, son siervos. Wow. Pero en el nuevo pacto, Dios nos dio su gloria, nos dio su presencia, nos dio su vida para que viva dentro de nosotros y seamos llamados hijos y ya no siervos. Jesús dijo, el que me ha visto a mí. ¿Cuándo un profeta dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Usted oyó a Zacarías, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Zacarías, profeta de Dios, pero no decía hijo de Dios. ¿O cuando oyó a Isaías o a Jeremías, somos hijos de Dios? Ellos eran profetas que le servían, pero ellos no eran hijos de Dios. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Cuándo un profeta de la ley puede decir eso? Entonces voltea a ver a tu vecino y dile, un siervo no tiene la vida de Dios dentro de él. Un hijo tiene la vida de Dios dentro de él. La gloria de Dios viviendo dentro de él. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Entonces tenemos que entender algo. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros en el reino estamos edificando. Porque edificar en el reino a través del servicio, de las obras y del trabajo, sin la vida de Dios, nos hace vivir vidas de siervo y no vidas de hijo. Pero en el nuevo pacto, después de que Cristo se manifestó y manifestó el reino a los hombres en la tierra, el propósito de Dios es manifestar su reino no a través de siervos, sino a través de hijos. Por eso usted va a ver que todos los profetas hablaron, repita, profetizaron, de la venida del reino. Pero después de Jesús el Cristo, toda la iglesia manifestó el reino. Es decir, los profetas profetizaron que el reino venía. Los hijos manifestamos el reino que ellos anunciaron. Los profetas profetizaron que el reino venía, pero no lo manifestaron. Aún Juan el Bautista, el último de los profetas de la ley, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ninguna señal hizo, porque él no era hijo, porque era profeta de la ley, siervo, y no tenía la vida del Padre dentro de él. Los profetas profetizaron que el reino venía. Los hijos manifestamos y expresamos el reino en la tierra. Yo sé que tú eres un siervo porque anuncias que el reino ha llegado. Yo sé que tú eres un hijo porque manifiestas el reino a través de tu vida.
Hay mucha gente en el Facebook hablando del reino, ¿sí? Son siervos que profetizan que el reino ha llegado. Pero solamente los hijos podemos manifestar el reino a través de nuestra vida, expresando a través de nuestra vida la gloria del Padre que vive dentro de nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Ahora, quiero explicarle esto de una manera más profunda. Romanos capítulo 3, versículo 33, dice así. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repita, todos pecaron. ¿En qué momento yo pequé? Cuando Dios creó a Adán, dentro de Adán estaba toda la raza humana, y por cuanto Adán se constituyó pecador, toda la raza en Adán es pecadora. Por eso la gente necesita a Cristo, porque la gente que no está en el postrer Adán, que es Cristo, está en el primer Adán, que es pecador. Por cuanto todos pecaron dentro de Adán, porque dentro de Adán estaba la raza humana, todos fueron destituidos de la ¿qué? Esta palabra destituidos en griego es justereo. Y mira lo que significa: denigrarse, vaciarse, hacerse menos y perder lo que se tenía. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Por cuanto todos que estaban dentro de Adán, el primer hombre del que salió la raza humana a través de su semilla, por cuanto todos pecaron, todos quedaron denigrados, vaciados, hechos menos y perdieron la gloria de Dios que tenían. ¿Me está entendiendo? Adán tenía la vida de Dios viviendo dentro de él, y la gloria de Dios vivía dentro de él, cubriéndole. Se lo voy a repetir. Dios creó al hombre a su imagen, porque el propósito de Dios era vivir dentro del hombre, para que él cubriera al hombre con su gloria. ¿Puede decir amén? Dios cubre con su gloria, que es su vida, que es su naturaleza, a sus hijos. Los hijos de Dios estamos cubiertos con la gloria de Dios, con la presencia de Dios y con la vida de Dios. Cuando Adán fue creado a la imagen de Dios, Dios le dio su vida, le dio su naturaleza, le dio su imagen, pero también lo vistió con su gloria para que fuera un hijo de Dios. Si usted va ahí a Lucas capítulo 3:38, vamos a darnos cuenta que la Biblia revela que Adán fue puesto en el huerto del Edén en calidad de hijo de Dios y no en calidad de otra cosa. Enos, hijo de Enos, Enos, hijo de Set, Set, hijo de Adán, Adán. ¿Por qué Adán era un hijo de Dios? No solamente porque fue creado por Dios a su imagen, sino porque con la imagen de Dios recibió la naturaleza, recibió la esencia, recibió la vida y recibió la gloria de Dios dentro de él, para que fuera un hijo de Dios cubierto con la gloria de Dios. ¿Puede decir amén? Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: un hijo de Dios está cubierto con la gloria de Dios. Un hijo de Dios tiene la vida de Dios viviendo dentro de él. Lo he predicado 1000 veces. Un hijo de Dios es aquel que tiene a Dios viviendo dentro de él. Un cristiano evangélico es aquel que se congrega en un templo evangélico. Usted puede ser un cristiano evangélico sin ser un hijo de Dios. Es más, hay satánicos que son cristianos evangélicos que se congregan en templos evangélicos, pero no son hijos de Dios. Yo lo estaba diciendo en el Samaritano ahora en la conferencia. ¿Usted sabe con qué tentó el diablo a Jesús en la tentación del desierto? ¿Qué usó? La palabra, ¿sí o no? Entonces, porque el diablo usa la palabra, ¿es hijo de Dios? Porque el diablo usa la palabra, ya se convirtió y ahora él cumple el propósito de Dios estableciendo el reino de Dios. Cumple el propósito de Dios, pero no estableciendo el reino de Dios, sino estableciendo el imperio de tinieblas. Entonces quiero que pueda entender eso. Un hijo de Dios es aquel que tiene viviendo dentro de él la vida, la naturaleza, la presencia, la gloria de Dios dentro de él. Cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, él fue puesto en calidad de hijo, y como hijo él tenía la gloria, la presencia, la vida de Dios cubriéndolo,
llenándolo, saturándolo de esa vida. Amén. Amén, amado. Entonces, lo que un hijo de Dios debe de anhelar no es el servicio, no es el trabajo, no son las obras. Lo que un hijo de Dios debe de anhelar, tener, es la gloria. Porque puedes tener servicio, trabajo y obras y no tener la vida y no ser hijo. La religión tiene las obras, tiene el servicio, tiene el trabajo, pero no tiene la vida y están muertos y hieden. Más que Lázaro, porque esos no tienen 4 días, tienen 2015 años de muertos. Lázaro tenía 4 días de muerto, gedía. Imagínate, la iglesia religiosa tiene 2015 años de muerta. ¿A qué hora? Vas a decir, los huesos no huelen, pero ellos no son huesos, son carne podrida. Porque el hueso es tipo de resurrección, la carne podrida es tipo de muerte. Y la religión no está en resurrección, la religión está en muerte. ¿Pueden decir amén? ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Entonces quiero que entienda algo. Lo que como hijos de Dios debemos de anhelar no es el servicio, ni el trabajo, ni las obras, sino la gloria de Dios. Pero la religión anhela la unción, el poder, los milagros. Anhela más la manifestación de las cosas que Dios puede darles que la gloria para tener la vida del Padre. ¿Usted recuerda a Icabod? ¿Se acuerda de Icabod? ¿Se acuerda o no? Muchos dijeron, ¿y eso con qué se come? Se quedaron viendo así como si fuera una comida o algo así. Vaya al primer libro de Samuel 4, 21 y 22. Vete desde más atrás, desde el 19, a ver cómo dice. Otro más atrás. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Dios por haber sido tomada por los filisteos el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada. Mire lo que significa la palabra Icabod. La palabra Icabod significa traspasada la gloria de Dios. ¿Me está poniendo atención? ¿Sabe qué significa traspasada la gloria de Dios? Sin gloria. ¿Cómo quedó el pueblo de Israel cuando los filisteos tomaron el arca y se la llevaron cautiva allá a su ciudad? ¿Cómo quedó el pueblo? Sin gloria. ¿Por qué el pueblo quedó sin gloria? Déjeme decirle algo. La gloria, después de que Adán la perdió, ¿estaba dentro o fuera del hombre? ¿En dónde se manifestaba esa gloria? ¿En dónde se manifestaba? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Ay, algunos no saben ni de lo que estoy hablando, pero bueno. La gloria de Dios descendía en medio de los querubines en el arca del pacto. ¿No es ahí donde Moisés veía cara a cara a Dios? En medio de los querubines, cuando descendía la nube en el tabernáculo, en el arca del pacto, donde estaban las tablas, el maná y la vara de Aarón. Entonces, la única manera de que el pueblo pudiera tener acceso a la gloria de Dios eran los sumos sacerdotes entrando a donde estaban el arca del pacto. Cuando los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto, ahí la gloria de Dios descendía en medio de los querubines y ellos tenían acceso a la gloria. Pero dice la escritura que los filisteos tomaron el arca del pacto y se la llevaron. Y entonces Icabod
representa a una generación que se quedó con la gloria de Dios traspasada, es decir, se quedó sin gloria porque perdieron la presencia de Dios. Perdieron la gloria de Dios que se manifestaba al pueblo a través del arca del pacto. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, el arca del pacto es un tipo de Jesús llamado el Cristo. ¿De qué era el arca del pacto? ¿Qué materiales tenía? Repita, madera. Naturaleza del hombre. Y tenía oro, naturaleza divina del Padre. La madera representaba la vida natural de Jesús. El oro representaba la naturaleza divina de Cristo. Por eso usted ve que cuando Cristo resucita, repita, cuando Jesús el Cristo resucita, ¿qué había en la piedra de la entrada? No, ¿qué había en el pregunto? Paren con eso, hermano, parece que estoy en el kinder. ¿Qué había en la entrada de la tumba? 2 ángeles, 2 querubines. ¿Qué tenía el arca del pacto? Y le dicen, ¿qué buscan aquí? El arca del pacto ya salió caminando. Vean lo que le estoy diciendo. Jesús el Cristo resucita y los 2 querubines están en la tumba de la entrada, diciéndoles, ahora el arca del pacto ya no va a estar afuera, va a estar dentro de ustedes. El arca del pacto ahora se hizo accesible a ustedes para que todos reciban la gloria de Dios a través de él. Juan 17:22. Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos para que sean uno como tú y yo somos uno. Amén. Wow. ¿Puede decir amén? El arca del pacto representaba el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Y cuando el arca fue llevada por los filisteos, el pueblo se quedó sin gloria. Así le pasó exactamente igual a Adán. Adán fue creado a la imagen de Dios, para que la vida de Dios, que es la gloria de Dios, viviera dentro de él. ¿Qué fue lo primero que Dios le dio a Adán? ¿Sí o no fue unción y poder? ¿Amén? ¿No? ¿Qué fue lo primero que Dios le dio a Adán? Lo primero que Dios le dio a Adán cuando lo puso en el huerto fue su gloria, su vida. Porque un hombre sin gloria y sin vida está muerto. Quiero que me ponga atención. Lo primero que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén fue su vida, su gloria soplando en él. Adán no recibió unción, Adán no recibió poder dentro de él. Lo primero que Adán recibió fue la vida. Porque un hombre que no tiene la vida puede tener unción y poder y estar muerto. Un hombre con poder y unción puede estar muerto y feder a carne putrefacta. Pero un hombre que tiene la vida es un hombre que pasó de muerte a vida y ahora vive por causa de la justicia de Dios. Lo primero que Dios le dio a Adán no fue poder, no fue unción, no fue milagros, porque Dios pudo darle unción, poder, milagros, sanidades y dones, pero si Él no le da su vida, ¿cómo hubiera estado el hombre? Muerto, y hubiera apestado a chuleta descompuesta. Ahora entiendo por qué algunos en la iglesia huelen mal. Usted decía, no se lavó los pies, pues sí se bañó. Lo que pasa es que los muertos huelen mal. Porque la persona que está hablando y dile, un muerto huele mal. Porque el pecado apesta. No es que no te bañes, no es que no te laves los pies o que no te pongas tin o que tengas caries en la boca. Es que el pecado huele mal. Y cuando alguien está muerto en su pecado, él huele mal. Estoy hablando en sentido figurado, pero me está logrando entender, ¿eh? Y a uno ya les va a decir, uy, con razón. ¿Me está entendiendo, amado? Entonces, lo primero que Dios le dio al hombre fue su vida.
Y lo primero que Dios quiere darle a la iglesia es su vida. Por eso Jesús dijo: buscad en primer lugar el reino de Dios, que es la vida y la gloria de Dios, para que no estén muertos y no estén hediondos, para que tengan vida y para que puedan ser aprobados por el Padre. Voltea a ver a que tienes a tu lado y dile: ya no estés hediondo, necesitas recibir la vida. Hay muchos evangélicos hediondos, muy hediondos. Pero en el reino olemos a perfume de nardo. Y el perfume de nardo representa la unción profética que hay en nosotros. La unción de la casa de Isaacar, entendida en los tiempos, que puede ver lo que la religión no puede ver y puede entender lo que la religión no puede entender. En el reino olemos a nardo, en la religión huelen a muerto. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Repita conmigo: Adán no recibió poder, no recibió unción, no recibió dones. Lo primero que Adán recibió fue la vida. Porque si Adán no recibía la vida, iba a ser un hediondo muerto. Cuando tú tienes dones, cuando tienes milagros, cuando tienes unción, cuando tienes poder, pero no tienes la vida, eres un hediondo muerto, apestoso. Pero cuando tienes la vida, hueles a nardo y lo profético en ti se manifiesta a través de la vida. ¿Qué es lo que la religión quiere? ¿La vida o los milagros? ¿La vida o la unción? ¿La vida o el poder? La unción busca el servicio, perdón, la religión busca el servicio, la religión busca el trabajo, la religión busca las obras, pero la religión aborrece, desprecia la vida. Esaú era un religioso. Él no quería el propósito, él quería heder a chuleta descompuesta. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Puede decir amén? Déjeme decirle algo. ¿Qué fue lo primero que Dios le dio a Adán? Su vida. Y cuando Jesús está siendo bautizado en el Jordán, ¿cuántos milagros ha hecho Jesús ahí? ¿Cuántas sanidades? ¿Cuántos prodigios? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas señales? Ninguna. Pero la voz en la nube desde el cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Repite: mi Hijo amado, a quien he aprobado. No ha hecho milagros, no ha hecho sanidades, no ha hecho prodigios, no ha hecho maravillas, pero es mi Hijo porque tiene mi vida y yo lo aprobé, por eso lo amo. Dios ama a los hijos que tienen su vida, no a los siervos que quieren servirle. Quítate tu mentalidad de servidor y hazte de una mentalidad de hijo. Yo quiero ser parte de los servidores, sea parte de los hijos. Hay unos que ni servidores ni hijos, esos yo no sé a qué están jugando. Eso no quiere decir ni hijos ni servidores, esos no sé a qué juegan. A la iglesita, pero bueno, allá cada quien con su vida. ¿Me está entendiendo? No es la unción, no es el poder, no son los milagros, ni los prodigios, ni las señales, ni las maravillas, ni las sanidades. Lo que nos hace ser hijos de Dios, lo que nos hace ser hijos de Dios es que tenemos la vida, la naturaleza, la gloria de Dios viviendo dentro de mí. El arca del pacto está dentro de mí. Cristo, el arca del pacto verdadera, vive dentro de mí y yo soy bendición y bendecido. La gloria traspasada es donde no está el arca. La gloria manifestada es donde el arca está. ¿Dónde está el arca? ¿Pueden decir amén? Entonces tenemos que entender estos principios. Tenemos que entender. Juan el Bautista era el más grande de los profetas de la ley. Pero la Biblia dice que el más pequeño en el reino era mayor que él. Mire lo que dice Mateo 11:11. Necesito que alguien me prenda allá abajo, el conectado de allá, para que me dé desde allá, por favor. De cierto os digo,
Entre los que nacen de mujer, repite, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino, no de allá, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Repita, de los profetas de la ley que nacen de una mujer, ¿cuál es el profeta más grande? Pero el más pequeño de los nacidos del Espíritu Santo, de los nacidos de Dios en el reino, mayor es que él. ¿Por qué? Porque Juan, aunque es un profeta y anuncia el reino, no lo manifiesta porque la vida no vive dentro de él. Pero el profeta del reino, el que es parte del reino, tiene la vida, tiene la naturaleza, tiene la gloria y manifiesta el reino que Juan predicó. Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero era verdad todo lo que habló acerca de este. Los profetas profetizaron que el reino venía. En el reino los hijos manifestamos el reino que ellos profetizaron. Con el poder y la unción del Espíritu de Dios, los profetas hacían milagros, prodigios, señales, maravillas, como siervos de Dios. Pero sin la gloria de Dios, ellos no podían ser hijos. Amén. Los profetas eran siervos, pero no podían ser hijos, porque la gloria no estaba dentro de ellos. Mire lo que dice Mateo 13:17. ¿Me está entendiendo? Mateo 13:17 dice: porque de cierto les digo que muchos profetas, repita, muchos profetas, yo aquí diría todos los profetas hasta Juan, desearon ver lo que ven, lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas anunciaron un reino que no vieron, pero nosotros tenemos la manifestación del reino que los profetas hablaron. Nosotros podemos ver el reino que los profetas profetizaron. Nosotros tenemos dentro de nosotros el reino que los profetas anunciaron que vendría. Los profetas dijeron que un reino vendría. Ahora ese reino vive dentro de mí. Se manifiesta a través de mí. ¿Puede decir amén? ¿Me está entendiendo? Entonces, un hijo de Dios está cubierto con la gloria de Dios. ¿Puede decir amén? Hermanos, vénganse para acá, por favor. Vénganse acá a escuchar la prédica. Nadie les habló allá afuera, chismosos. Amén. Es la verdad. Nadie les habló y se salieron todos para allá. Amén. Un hijo de Dios está cubierto con la gloria de Dios, con la vida de Dios, ¿sí o no? Entonces, tiene que entender algo. La religión está cubierta, se cubre, se da cobertura entre hombres porque carecen de la gloria de Dios. Solamente está cubierto con la gloria de Dios alguien que es un hijo. Como la religión está llena de siervos que no son hijos, se tienen que cubrir entre ellos porque no tienen la gloria que los pueda cubrir. El hombre cubre a Babilonia, el hombre cubre a la religión con su propia cobertura, porque no puede cubrirle con la gloria, porque no se pueden cubrir con la gloria de Dios que no tienen. Se lo voy a repetir. En la religión no están cubiertos con la gloria de Dios, por eso se dan cobertura entre ellos. Entre hombres se dan cobertura, porque al no tener la gloria de Dios que los cubra, ellos se cubren uno con el otro como siervos de Dios. Usted no está entendiendo lo que yo estoy hablando, porque lo que yo estoy hablando está bien fuerte, pero me parece que no me está entendiendo. Como en la religión solamente es gente que trabaja para Dios, que le sirve a Dios, pero que no son hijos de Dios que tengan su vida, por eso se tienen que cubrir entre ellos como hombres, porque la gloria de Dios no los cubre. Se lo voy a explicar. Cuando Adán fue creado, él estaba cubierto con la gloria de Dios, pero después de la caída, Adán vio que estaba desnudo. Es decir, fue destituido de la gloria de Dios. La gloria que lo cubría la perdió
y se quedó desnudo. ¿Puede decir amén? Mire lo que dice. Quiero que entienda lo que dice. Eso que le dije está en Génesis 3:7. Vaya, vamos a Génesis 3:7. Dice: entonces fueron abiertos, después de que comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Repitas, conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué quedaron desnudos? ¿Qué habían perdido? Ellos fueron destituidos, perdieron la gloria de Dios y ahora estaban fuerte. Necesito activarlo, amado, porque viene así como que comió chilaquiles y le cayeron pesados. Ahora quiero que entienda algo. Cuando tú eres hijo de Dios, tú estás cubierto con la gloria de Dios. Mire lo que dice Lucas 1:35. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Repita: el poder del Altísimo te cubrirá. Cubrir es dar cobertura. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Altísimo te dará cobertura con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá cubierto por el Altísimo será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, ¿por quién estaba cubierto? ¿Quién lo cubrió? No la sombra del Altísimo, no la gloria de Dios. Entonces, cuando tú eres hijo, ¿quién te cubre? Pero en la religión, ¿quién le da cobertura a las iglesias? Ellos no dicen: la cobertura de esta iglesia es Dios. Ellos dicen: la cobertura de esta iglesia es el apóstol Juan de Ungín. Y la cobertura de aquella iglesia es Memo Maldonado. Y la cobertura de este es Cash Billetes Luna. Y la cobertura de la religión, ¿quién es? ¿La gloria de Dios o el hombre? Porque ellos no tienen la gloria de Dios. Y al no tener la gloria de Dios, están desnudos. Y al estar desnudos, ellos buscan, iba a decir una palabra que se iba a oír mal, ellos buscan cubrirse uno al otro. Mire lo que hizo Adán. Vaya por favor otra vez al versículo 7 y vea lo que hizo Adán. ¿Me está poniendo atención? No se me distraiga, porque lo que voy a decir a continuación es poderoso. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, es decir, la gloria se había ido. Entonces, ¿qué hizo Adán? En este momento, ¿Adán tiene la vida o ya no tiene la vida? ¿Ya perdió la gloria? ¿Ya no tiene la vida? ¿Ya no es hijo de Dios? Entonces él cosió ojos de higuera y se hizo delantal para él y pasó una enorme. Después de la caída, ¿quién cubrió a Adán? ¿Dios o él mismo? ¿Y quién cubrió a la iglesia, que es la mujer? ¿Dios o Adán? Después de la caída, no fue Dios el que le dio cobertura al hombre, el hombre le dio cobertura a la iglesia. Repiten: la religión se dan cobertura unos a otros porque no tienen la gloria. Hombres a hombres se dan cobertura porque no tienen la gloria, porque ellos son Icabod. La religión es la generación Icabod, en donde fue traspasada su gloria y se quedaron sin gloria. ¿No eran Babilonia? Sí, también son Icabod. Una generación sin una generación desgraciada, sin gracia. Porque la gracia es la vida de Dios dentro de mí. Ellos están desgraciados y sin gloria, dándose cobertura unos a otros, porque la gloria no puede cubrirlos. Ellos se tienen que cubrir en sus esfuerzos, a través de sus esfuerzos humanos, a través de sus esfuerzos religiosos, sin la vida de Dios. Dios ya no vive dentro de ellos, y como ya no tienen la gloria de Dios, tienen que cubrir su desnudez.
como Dios no los puede cubrir, porque son pecadores que no se han arrepentido, entre ellos buscan cubrirse, darse coberturas chuecas, torcidas, desalineadas de la voluntad de Dios. ¿No lo hizo así Adán? ¿Lo hizo o no lo hizo así Adán? Adán cubrió su desnudez con hojas de higuera, obtenidas no por la vida de Dios, sino mediante su esfuerzo personal, su esfuerzo humano. Él tuvo que trabajar, él tuvo que servir para ayudarle a Dios a cubrir la desnudez. Él no tenía la gloria de Dios, la gloria ya no estaba en él estaba desnudo y él tuvo en sus esfuerzos que cubrirse, y después en sus esfuerzos también cubrió a la mujer. Déjame preguntarte algo, ¿Adán cubrió la desnudez de Adán varona o de Eva? ¿Adán cubrió la desnudez de Adán varona o de Eva? ¿Y quién es Eva? ¿No es Babilonia un sistema muerto que engendra hijos de pecado? ¿Quién cubre a Eva? ¿No el hombre? Dios no cubrió a Eva. Dios había cubierto a Adán varona. A Eva la cubrió Adán el hombre con sus propios esfuerzos. Mire lo que dice Génesis 3:20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cómo le llamó Adán a la mujer? Eva. Pero ¿cómo le había llamado Dios a la mujer? Adán varona. ¿Sí o no? El hombre cubre, es decir, el hombre caído le da cobertura al sistema religioso babilónico llamado Eva. Diga, ¿todo eso está ahí en la Biblia? Ahí está. ¿Quién le dio cobertura? ¿Quién cubrió a Eva? ¿Dios o Adán? ¿Pero quién había cubierto a Adán varona? La cobertura de Adán varona era Dios. La cobertura de Eva es el hombre. En sus esfuerzos naturales, humanos, sin la vida de Dios. Puede decir. Bien. Eva no es la iglesia, no es la mujer que represente la iglesia que Dios creó. La iglesia que Dios creó está representada por la mujer llamada Adán varona. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cómo se llamaba la mujer? Adán. ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Y por quién estaban cubiertos? Cuando ellos caen, se ven desnudos, y sin la vida de Dios, el hombre se cubre solito a sí mismo y después cubre a Eva, el sistema babilónico religioso sin la vida de Dios. ¿Puede decir amén? ¿Puede usted decir amén? Wow. Y le voy a decir algo. Me voy a saltar algunas cosas que había aquí puesto, pero me voy a tardar mucho. Voy a irme a lo que quiero. El propósito de Dios para el hombre y para la mujer, para el varón y la mujer que Él había creado con su imagen y con su gloria, era que ellos fructificaran, le dieran fruto, multiplicándose, multiplicando la imagen, la naturaleza, la vida y la gloria de Dios que vivía en ellos, en toda la raza humana que saldría de ellos. ¿Pueden decir amén? Y de esta manera la tierra sería llena de hijos de Dios, reyes y sacerdotes para el Padre. Pero una vez que el hombre pierde la vida de Dios, se pierde el propósito del Padre. Porque Eva, la mujer que ahora cubre a Adán,
la mujer que ahora es cubierta por el hombre, el sistema babilónico al que le da cobertura el hombre, Eva no engendra hijos de Dios con la imagen de Dios. Eva no engendra hijos de Dios con la vida y la gloria de Dios. Eva no llena la tierra de reyes y sacerdotes, no hace de la tierra un reino de reyes y sacerdotes. Eva engendra pecadores muertos sin la vida de Dios y llena la tierra de un imperio de tinieblas con hijos del diablo sin la vida de Dios. La iglesia de Cristo engendra hijos de Dios, reyes y sacerdotes. Pero Babilonia engendra pecadores muertos sin la vida de Dios y llena la tierra de religión muerta, llena la tierra de tinieblas sin la vida de Dios. Eva no salió del costado abierto de Adán. Eva representa a la iglesia que es engañada por la serpiente, que es el diablo. Representa a la iglesia donde el diablo siembra libre albedrío en la iglesia. Eva es la iglesia en la que el diablo siembra libre albedrío. Porque Dios le dijo, no comas del fruto del árbol de la ciencia. ¿Cuál era el mandato? Come o no come, haz lo que quieres. Si quieres comes, si no quieres no comas o no comas. Pero la serpiente siembra albedrío en Eva y a través del albedrío la hace desobedecer, porque la convierte en incrédula. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? ¿Aquel que conoce la voluntad de Dios o aquel y no la hace, o aquel que no conoce la voluntad de Dios y no la hace? Incrédulo no es el que desconoce la voluntad de Dios, ese es ignorante. Incrédulo es aquel que, conociendo la voluntad de Dios, no la hace. Entonces, el propósito de la serpiente con Eva es sembrar libre albedrío para que ella decida desobedecer a Dios, convirtiéndole en una iglesia incrédula, que aunque escucha la voluntad de Dios y conoce la palabra de Dios, no comas, usa su libre albedrío para desobedecer y comer. Y entonces esta mujer incrédula, dice la Escritura, no te unas en yugo desigual con los. Entonces esta mujer se hace un yugo desigual con Dios, porque ahora ella ya no tiene la naturaleza de Dios, ahora ella ya no representa la vida de Dios, ahora ella representa a Babilonia, un sistema muerto al que Dios echa fuera del huerto del Edén, porque llena la tierra de tinieblas y de pecadores. Entonces Eva es una mujer en donde la serpiente siembra libre albedrío para convertirla en una incrédula, para hacerla un yugo desigual, que desobedezca y se rebele en contra de la voluntad de Dios y sea echada fuera del reino de Dios, para vivir una vida religiosa en donde ella es cubierta por la voluntad del hombre y no por la gloria de Dios. Repite conmigo, la religión tiene siervos sin la vida de Dios, usando el poder y la unción. En la ley los profetas no tenían la vida de Dios viviendo dentro de ellos, pero Dios les prestaba su espíritu para que trabajaran como siervos para Dios. En la ley Dios les prestaba el Espíritu de Dios a los profetas para que trabajaran para Él. En el antiguo pacto, los hombres eran llamados siervos de Dios porque trabajaban y servían para Dios, pero no eran hijos. ¿Cuántos siervos hay en este lugar? Si yo estuviera en otro lugar, todos dirían, amén. Digo, amén. Bueno, dirían, amén. ¿Está entendiendo el mensaje? Pero Dios hizo una promesa en Génesis 3:21. Hizo un acto profético que se vino a cumplir en la cruz y en la resurrección. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre, repita, al hombre, y a su mujer
túnicas de pieles. ¿Y los qué? Los cubrió. ¿Sabe qué representaba ese animal con el cual cubrió con su piel al hombre? A Jesús el Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Representa las vestiduras de Jesús el Cristo, cubriéndonos de justicia y dándonos la gloria del Padre nuevamente, para ser vestidos y para ser cubiertos por la gloria de Dios y no por el hombre. Dice que Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y la piel de ese animal representa a Jesús el Cristo como Cordero de Dios, que nos cubre nuevamente con la gloria, que nos cubre nuevamente con la vida, que nos regresa nuevamente la presencia, que sopla en Juan 20:22, reciban el Espíritu Santo, y sopla sobre los discípulos para que vuelvan a estar vestidos. Repita, vestidos. ¿Y los qué? Los vestió, los cubrió. Es la misma palabra que los cubrió. Juan 17:22, la gloria que me diste yo le he dado a ellos para que sean uno. Jesús el Cristo vino a cubrir nuevamente al hombre con la gloria de Dios, para que deje de tener la cobertura del hombre en Babilonia y para que la iglesia vuelva a tener la cobertura y esté vestida por Dios con su gloria. ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir amén? Wow. Si yo tengo a Cristo, yo fui cubierto con la gloria de Dios nuevamente. Le hago la pregunta, ¿soy hijo o soy siervo? Entonces, ¿por qué le dice siervo a la gente? Aquí llega la gente, ay, siervo de Dios, y yo digo, mi Dios. No sé si darle un sumare mare o decirle un Dios te bendiga. Voy a predicar, bienvenido siervo de Dios, y yo entre medio, mucha vida. Si me la paso explicándole a todos, no predico. ¿Cómo quiere vivir? ¿Calidad de siervo de Dios? ¿Cómo le gustaría vivir? ¿Sabe que hay gente que le gusta vivir como siervo? ¿Usted recuerda la parábola del hijo pródigo? Vaya por favor ahí, porque voy a empezar a terminar, pero no sin antes hablarle de esta parábola. Lucas 15:11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre. ¿Quién? El menor. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, repita, les repartió los bienes. ¿A quién les repartió los bienes? ¿Solamente al hijo joven o también al grande? Dice, les repartió a los 2 hijos. ¿A cuál de sus 2 hijos le dio sus bienes? Les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo. Ay. ¿Qué le hizo a sus bienes el hermano menor? ¿A dónde se fue? Al mundo, a gastarse su herencia. Pero miren lo que dice el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido o ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, repita, he aquí, tantos años te sirvo. Dígalo. Tantos años te sirvo. Marto, Marto. Y no precisamente el que canta hip hop y rap en la iglesia. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás en el servicio, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El cabezón no oyó cuando les repartió los bienes a los dos. Y si lo oyó, no le entendió. Estaba tan afanado en el trabajo y en el servicio que cuando el padre le entregó los bienes a los dos, el menor se fue al mundo a gastarse su dinero. El otro ni se enteró por estar afanado en el trabajo. Diga, ay, ay, ay. Y le has estado tan afanado en el trabajo, tan afanado en las gorditas, en la pintura, en los dulces, que ni cuenta te has dado de la herencia. Estás tan afanado en las obras y en el servicio que ni te has enterado de la herencia. No, se me queda viendo feo. ¿Qué culpa tengo de que no se haya enterado, si no de cabezón que este? Él le repartió a los dos y él no se dio cuenta. ¿Cómo le dijo? Repita, no me has dado ni un cabrito. No me has dado ni un cabrito. Pedazo de chacmol. ¿Usted sabe quién es chacmol? El cabezón más cabezón de los Olmecas. No les repartí los bienes a los dos. ¿A qué hora? Si yo estaba trabajando, ni me acuerdo. ¿Qué estaba haciendo que ni cuenta se dio? Repita, servir, trabajar, afanar, como Marta. Me impide ver la herencia. Ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ¿dónde se fue a consumir sus bienes? Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre entonces le dijo: hijo, ¿tú siempre estás? Si no agarras por eso, porque eres cabezón chacmón. Si estás siempre conmigo, ahí está tu herencia. No te la gastas porque estás afanado entre tanto servicio. Todas mis cosas son. Pero a ti te encanta el servicio, te encanta el trabajo, te encanta orar. Bueno, pues entonces esta historia del hijo pródigo revela 3 tronos en escena. Repita, 3 tronos. Representa el reino, representado por la casa del Padre. Representa la religión, representada por la manera de vivir del hijo mayor, como trabajador, como obrero, como siervo del Padre. Y también representa el mundo, representado por el lugar en donde decide vivir el hijo pródigo. Aquí hay 3 tronos: el mundo, la religión y el reino. Y no hay más tronos, solamente hay 3. O usted está en el mundo, o usted está con los evangélicos, digo, en la religión, o usted está en el reino con nosotros. No hay más tronos. O está en la casa del Padre, que es el reino, o está en la casa del hermano mayor, que es la religión, o está en la casa del hermano menor, que es el mundo. Y quiero que me ponga atención, porque si usted cree que ya lo había oído todo, ahora va a oír. El mundo es representado por el lugar en donde decide vivir el hijo pródigo. El padre y su casa representan el reino, y el hermano mayor representa la mentalidad religiosa del sistema babilónico, que solamente piensa en trabajar, obrar y servir para Dios.
Amén. El hijo pródigo representa la mentalidad pecadora del hijo, que piensa mundanamente en pecar. La casa del padre amaba a sus dos hijos. Repita, el padre ama a sus hijos. Aunque uno tenga la mentalidad pecadora del mundo y el otro tenga la mentalidad religiosa de Babilonia. ¿Eran hijos del padre estos dos? ¿Eran hijos o no? Pero uno tenía mentalidad pecadora del mundo y el otro tenía mentalidad religiosa babilónica. ¿Qué hace el padre con dos chacmoles? Uno pensando en el mundo, en el pecado, y el otro pensando en la religión en Babilonia. Y ninguno quiere gozarse con la herencia del reino. El padre era padre de los dos hijos, aunque uno tenía mentalidad pecadora y el otro mentalidad religiosa. Cuéntame a tu vecino y dile, puede ser un hijo con mentalidad pecadora, o puede ser un hijo con mentalidad religiosa. Pero si tienes la vida, eres hijo. Y si tienes padre, eres hijo. Estos dos eran hijos, ¿sí o no? Entonces no eran ovejas perdidas. ¿Qué eran? El problema de ellos no estaba en su naturaleza, estaba en su... Por eso Jesús dijo, arrepiéntete, porque tu más grande problema no es tu pecado, tu más grande problema es tu iniquidad en la mente. Tu problema no está en las patas, está en la mente. Yo sé que a algunos les molesta mi forma de hablar, pero es la mejor forma que tengo para expresar lo que quiero expresar. Tu problema está en dónde. ¿En dónde estaba el problema de estos dos hijos? Uno tenía mentalidad mundana y el otro tenía mentalidad. ¿Eran hijos? ¿Y dónde estaba el problema de ellos? Voltea a tu vecino y dile, te lo digo por 24. No, espérame. Es la 1.889.999 veces que te digo que tu problema está en tu mente. Que si estás en una iglesia del reino, estás en la casa del Padre y seguramente eres hijo. El problema que tienes dentro de la casa del Padre, que es el reino, no es tu posición, sino tú. Aquí ya pasamos a otro nivel, ¿te diste cuenta? Antes vimos los que no eran hijos, ahora estamos viendo los que son hijos, pero su problema es la mentalidad. Cuando eres hijo no puedes ser oveja perdida, porque si tienes la vida de Dios no puedes ser oveja perdida. Estos dos no eran ovejas perdidas, eran hijos con un problema de... Una oveja perdida es aquella que no tiene la vida de Dios. Pero cuando una persona tiene la vida de Dios, ella deja de ser oveja perdida, se convierte en un hijo de Dios, aunque su mentalidad sea religiosa o pecadora. Así es que tú pudieras estar en la casa del Padre. Dile, yo estoy en la casa del Padre. Estoy en el reino de Dios. Esta casa no es una casa religiosa ni mundana, es una casa del reino. Y estás en la casa del Padre. Pero estando en la casa del Padre, puede ser que tengas mentalidad pecadora del mundo o religiosa babilónica. ¿En qué estaba pensando el hijo menor? ¿En la casa del Padre o en el mundo? Ay. El hijo pródigo, que era el hijo menor, tenía mentalidad del pecador mundano. Y él se fue al mundo a gastar su herencia. Y él quería regresar ¿a dónde? ¿A la casa de quién? ¿A dónde quería regresar? Pero el hijo mayor era religioso. Él tenía la mentalidad de esclavo, tenía la mentalidad de siervo, tenía la mentalidad de obrero, tenía la mentalidad de trabajador, aunque vivía dentro de la casa del Padre. Uno quería regresar a la casa del Padre porque estaba en el mundo, el otro vivía en la casa del Padre, pero no disfrutaba de la herencia porque se la pasaba trabajando. Ninguno de los dos hermanos tenía una mentalidad correcta de hijos del Padre,
para vivir en su casa, que es el reino, en el diseño del Padre, gastándose su herencia. Uno se estaba gastando su herencia en el mundo, el otro ni siquiera la había tocado por andar trabajando. Voltea a ver a tu vecino y dile, ¿y la chillena, pa? Dile, ¿qué estás haciendo con tu herencia? ¿Dónde está la chillena? Yo cuando me mamaba esa predicación me acordaba así, ¿y la chillena, pa? Así, ¿y la herencia, papá? ¿Usted está entendiendo que puede estar en la casa sin estar disfrutando de la herencia? O porque tiene su mente en el mundo, o porque tiene su mente en el servicio, o porque tiene su mente pecadora, o porque tiene su mente religiosa. No disfruta de lo que el Padre diseñó para usted como hijo en la casa. Unos se fueron al mundo a gastar su herencia porque tienen mentalidad pecadora. Otros se quedaron en la casa, pero como tienen mentalidad religiosa, solamente quieren hacer gorditas, papazos, quesadillas, barrer, trapear, pero no quieren vivir como hijos. ¿Cuál de los dos está más tronado? Diga, los dos son chacmoles. Los dos son cabezones. Porque ninguno de los dos está disfrutando de la casa del Padre. La mentalidad de pecador del hijo pródigo hace que desperdicies y malgastes la herencia del Padre en el mundo. Porque a ver al cabezón que te digo, al hermano que tienes al lado y dile, deja de gastarte la herencia en el mundo. Deja tu mentalidad pecadora. Ah, pero está el otro chacmol. El otro tenía la mentalidad del hermano mayor, era la de siervo, trabajador, empleado del Padre. Ese hace que se pierda la herencia del Padre dentro de la misma casa, porque no agarra la herencia, solamente piensa en servir. Fíjate lo que te voy a decir. Tú no necesitas, como el hijo pródigo, estar fuera de la casa para estar apartado y separado del diseño del Padre. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? ¿No estaba fuera de la casa? Apartado y separado de la voluntad del Padre. Pero ¿dónde estaba el hijo mayor? ¿Fuera o dentro de la casa? ¿Y porque estaba dentro de la casa, estaba alineado? No. Dijo, estaba dentro. Pero estaba igual de perdido que el otro. Los dos chacmoles estaban perdidos. Uno apartado de la casa, viviendo lejos. El otro dentro de la misma casa estaba perdido. Voltea a ver a tu hermano y dile, déjame pensar que lo vas a hacer. Dile, chacmol, despierta. Las quesadillas no es el propósito. Las gorditas no es el propósito. Son parte de, pero no son el propósito. Ay, estoy bien contenta haciendo las gorditas. Y la chillena, pa. Y la chillena, pa. Oh, mi Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy predicando? Porque yo estoy disfrutando esta predicación. Y la chillena, pa. Ay, ahorita no me jodas porque estoy con las gorditas. ¡Qué tremendo! El hijo mayor estaba en la casa, pero estaba igual de perdido que el que no estaba en la casa. No necesitas estar fuera de la casa como el hijo pródigo. Estaba en el mundo para estar apartado y separado del diseño y del propósito del Padre, que es el reino. El hijo mayor estaba en la casa del Padre, pero también estaba apartado y separado del diseño del Padre, viviendo como siervo, como trabajador, como empleado del Padre en un sistema religioso, pero no como un hijo heredero en el reino. Ya si con esta no se te quita lo chacmol, yo me rindo. Renuncio a predicar más. Amén. El Padre le repartió su herencia a los dos.
Cómo me encanta cuando queda así todo. Y uno, ¿sabe por qué? Cuando está todo caído, porque está poniendo atención. Pero cuando uno se queda caído, es que no le están poniendo más atención. Bueno, unos ya están durmiendo y a eso les voy a ir a dar su mare ahorita. Nomás de que me vaya de aquí, va a ver si no. Amén. Ahora quiero que escuche eso. Quiero que escuche esto. El hermano menor, ¿a dónde quería regresar? ¿A la casa de quién? ¿A la casa de quién? ¿Él quería regresar a la casa de su hermano? Él quería regresar a la casa de su hermano o de su padre. ¿Sabes cuál fue el problema de nosotros? Que cuando nosotros quisimos regresar a la casa, no nos llevaron a la casa del padre, nos llevaron a la casa del hermano mayor. Y la casa del hermano mayor es Babilonia. El hermano menor no quería regresar a la casa del hermano, él quería regresar con el padre, porque él sabía lo que había en la casa del padre. Pero cuando tú no sabes qué hay en la casa del padre, cuando tú no tienes la revelación de lo que hay en el reino, a ti van por ti los hermanos aleluyos, los evangélicos, cristianos, pentecostales, bautistas, metodistas, y te llevan a la casa del hermano mayor, a Babilonia, y tú ahí estás bien contento. Ay, soy la sierva del Señor. Para con eso. No, la religión está contenta porque le está sirviendo al Señor. Ay, soy tan feliz porque es que estoy sirviendo al Señor. Soy tan feliz, mi vida ha cambiado tanto. ¿Por qué ha cambiado tu vida? Es que ahora soy útil para los propósitos de Dios. Es que Dios cambió mi vida, Dios. ¿Por qué? Porque ahora sirvo para la obra. La religión está feliz porque tiene la vida o porque está sirviendo. Porque no está viviendo en la casa del padre, está viviendo en la casa del hermano mayor. Ay, mi Dios, cuando no puedes reconocer los 3 tronos que existen, a ti te llevan de trono en trono y nunca llegas al trono correcto. Porque no sabes cuál es el trono diseñado para ti. Aunque andaba perdido gastándose su herencia en el mundo, no quería regresar a la casa del hermano, él quería regresar a la casa del padre, porque él sabía dónde estaba la herencia. ¿Sabes cuál es el gran problema que tiene la pobre gente que anda en el mundo? Que los rescatan los evangélicos. Y cuando la iglesia evangélica te rescata, no te rescata del trono del mundo, no te lleva a vivir a la casa del Padre, no te lleva a vivir al trono del Padre, no te lleva a vivir al reino de Dios, te llevan al trono del hermano mayor que se llama Babilonia, sistema religioso. Y ahí nos hacen cautivos de un sistema que no fue diseñado por Dios para sus hijos. Nos hacen esclavos de un sistema que fue diseñado por el hombre, en donde nos enseñan a vivir como siervos, como trabajadores, como obreros, pero no como hijos. Y nos dicen ovejas y siervos, pero no nos llaman hijos y reyes y sacerdotes. ¿A cuántos les encanta que les digan ovejas? Ay, el pastor me dijo oveja, voy a llorar. Dice que soy su oveja. Ay, a mí me encanta cuando mi pastor me dice que soy la oveja perdida de la iglesia. Ay, lo sentí tan bonito, porque los líderes de la iglesia me llamaron siervo, ya me pusieron a su jerarquía servicial. Ya soy siervo también. Está como aquel cuento, ¿se lo saben ustedes? Que están dando los testimonios. Y entonces pasa un jotito, un ex homosexual, y dice, yo quiero dar mi testimonio. Bueno, le voy a fingir, a ver si me sale. Y pasa el jotito y le dice, ay, yo quiero dar mi testimonio. Fíjense que yo en el mundo, yo era homosexual, yo era un gay. Pero yo le doy gracias a Dios por toda esta gente que me predicó el evangelio y me hizo salva. Y ahora dejé de ser un gay para ser la sierva del Señor. ¿En qué empieza la religión? Servicio, servicio y más servicio. ¿Se le quitó lo gay? No.
No sé, digo, pero él tiene que servir. Amén. Bueno, digo, es que si nomás le saco la espada, pero no le pongo pomada, pues para que no le duela tanto. Hay que ponerle pomada para que la espada no duela tanto. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, ya estoy terminando. ¿Se acuerda qué fue lo que hizo Moisés? No, Moisés sacó del mundo que representado por Egipto al pueblo para meterlo al desierto en un sistema religioso gobernado por su vara de milagros. No, Dios tuvo que levantar a Josué para cambiar la mentalidad de todo ese pueblo esclavo que había salido del mundo, pero su mente había quedado cautiva en el mundo, y para poderlos introducir a Canaán. Tiene que entender esto que voy a decir. Tome asiento, ya estoy terminando. Fuimos libertados de la esclavitud de Egipto en el mundo, pero nos llevaron a la casa del hermano mayor, nos llevaron a una casa religiosa, evangélica, babilónica, en donde necesitamos ser reformados para que seamos libres de la cautividad religiosa en la que nos metieron mentes de siervos, de trabajadores, de obreros, pero no hijos de Dios. Alimento sólido tiene un solo propósito para tu vida: convertirte en la Alimento sólido tiene un solo propósito para tu vida: quitar la mentalidad mundana y religiosa para darte una mentalidad de hijo, rey y sacerdote, para darte una mentalidad de gobernador, de conquistador, de reino. Una mentalidad de un hombre y de una mujer que sojuzgan y que señorean sobre la creación. Hombres y mujeres que estamos estableciendo un diseño, un modelo, un propósito, un reino en esta tierra. Yo no quiero ser como el hijo pródigo, pero tampoco quiero ser como el hermano mayor. Yo quiero estar en la casa del Padre y quiero gastarme la herencia de mi Padre con todos ustedes. El apóstol Pablo dijo: yo estoy dispuesto a gastarme todo y aún a gastarme a mí mismo por amor a ustedes. Toma tu herencia como hijo, gástatela en la iglesia y dale identidad a la iglesia como perito arquitecto, edificándola y perfeccionándola a través de la revelación del reino para cimentarla en el fundamento correcto. Dale un aplauso fuerte a Cristo y ponte de pie. Juan, véngase para acá, ya ahí, la música, vénganse. Levanta tus manos. Para con eso. Les digo, levanta tus manos y el Arturito le hace. ¿Qué es eso, Arturo? Levante sus manos. Diga conmigo: Padre, te damos gracias, porque es necesario que podamos trascender en la mentalidad que como hijos reyes tenemos, o deberíamos de tener, transicionando